tratado de entender cómo funciona el cuerpo humano. Generalmente ha tratado de investigar cuál es el fenómeno de la luz, la presión, la temperatura y el sonido. Y él sabe que internamente los órganos de los que estamos constituidos tienen la capacidad de percibir este tipo de acciones de la naturaleza, de estas variables. Sin embargo, todavía no entiende cómo lo hace. Hoy en día, el término de sensor viene del latín, que significa sensus, que es prácticamente percepción o el sentido, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer el ser humano a través de estos sentidos es replicar y obtener información de cada uno de los procesos. Entonces, derivado a esto, pues hay diferentes tipos de parámetros y variables naturales que puede estar sensando, ¿no? Por ejemplo, el parámetro de una variable puede ser sensores resistivos, inductivos, capacitivos, magnéticos y ópticos. Cada uno de ellos tiene una característica específica y va a depender principalmente de lo que quiero indagar. No así las unidades de medida. Las unidades de medida pueden ser diferentes, pueden ser en función de la naturaleza, como es la temperatura, la presión del flujo, el caudal, el nivel de humedad, la fuerza, la presión, etc. Cada uno de ellos representa una característica de la naturaleza, algo que el ser humano quiere representar mediante un concepto. Puede ser un número, puede ser una acción, mediante un actuador, puede activar un motor, puede activar una lamparita, pero todo en función de esa variable, ¿no? Hoy en día este sensor se conoce como un dispositivo que recibe prácticamente una señal, pero es una señal de la naturaleza, ¿eh? Ojo, una señal natural. Y sobre todo que esa señal va a responder a un estímulo eléctrico. A diferencia de un término que se llama transductor, este sensor requiere precisamente de energía eléctrica, de un estímulo, para poder dar una reacción. Y lo que nosotros tratamos de hacer es replicar esa actividad del ser humano mediante el impulso eléctrico y dar una respuesta, ¿no? En la parte inferior, hoy en día, ya hay muchos dispositivos electrónicos que hacen esa función. Hay muchas placas, muchas aplicaciones que en realidad lo único que hacen es tomar la variable de la naturaleza, dar una señal eléctrica, pero solamente dan eso. O puede ser una variable llamada voltaje o una variable llamada corriente. Pero no solamente así funcionan las cosas, tenemos que interpretarlas. Y para poderlas interpretar requerimos un acondicionamiento de señal. Ok, yo ya sé que hay una variable, pero ¿cómo la voy a interpretar? Necesito modificarla para poder mostrar en una pantallita, mostrar encender o apagar un foco, arrancar o apagar un motor. Esto va a ser nuestra chamba. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos un acondicionamiento. En la parte izquierda tenemos el sistema físico, que es la variable de la naturaleza, la presión, la luz, la humedad, etc. Luego viene la parte del sensor. Esta parte del sensor es la que percibe prácticamente esa señal y la transforma en una energía eléctrica. Muy pequeña, que por cierto es una señal a veces insignificante que nosotros debemos de hacer significante mediante un acondicionamiento de señal. Puede ser un amplificador, una placa, etcétera, etcétera, para poder tomar esa señal de la naturaleza. Ya que la acondicionamos, entonces ya está lista para digitalizarla. Yo tengo que mostrarlo, tengo que mandar un 0 o un 1, o está activo o no está activo, o visualizar en alguna parte, ¿sí? Esa va a ser la estructura de nuestro sensor. Nuestra señal física, nuestro acondicionador de señal y nuestra salida. Siempre que podamos replicar eso, siempre vamos a poder tener un sensor. Y les platico, las variables naturales siempre se pueden sensar. Lo que les muestro aquí es un diagramita de un circuito muy simple donde tengo una fuente de alimentación, un sensor que muestro ahí, que es un sensor de temperatura. En el caso del ambiente, de la naturaleza, por ejemplo, en recursos hídricos, hoy en día en ingeniería en ciencias de la tecnología y el agua, pues podemos encontrar algunas variables, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el grado de acidez, el pH, etc. Yo les muestro este ejemplo que es muy simple, que hemos realizado con muchos de nuestros alumnos. Es un sensor de temperatura que me va a indicar de manera visual, auditiva o de manera física cuando la temperatura ha alcanzado diferentes niveles. Pero lleva un proceso, recuerden, sensar, acondicionar y actuar. Entonces en la primera parte tengo el sensor, en la segunda tengo un acondicionador que va a ser quien recibe la señal y la va a modificar. Pueden ser, repito, señales casi insignificantes. Estoy hablando del orden de por 10 a la menos 6. Basta. Y después tengo un actuador, en este caso tengo un buzzer, que es un zumbador, o podría tener en este caso un actuador, un ventilador. ¿Qué es lo que quiero representar aquí? Que cuando cierta temperatura sea sensada por el dispositivo, ya sea baja, mediana o alta, tenga una actuación, tenga una representación. Yo puedo decir mediante un LED, es una temperatura baja, amarillo, una temperatura media peligrosa, anaranjado, o una temperatura muy alta, rojo, y además que tenga una acción. Es lo que podemos hacer nosotros con este tipo de sistemas. Y entonces, tengo una simulación por ahí, no sé cómo.